Sean bienvenidos. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude al estudio del día de hoy. Nuestro Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque podemos reunirnos como iglesia. Te pido, Espíritu Santo, que te pasees en medio de nosotros, que abras nuestros ojos de nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a responder bien a lo que vemos en tu palabra. Te pido de tu ayuda, te pido que te pasees en medio de nosotros y que podamos ver lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Te pedimos de tu Espíritu Santo y te pedimos de tu ayuda en esta mañana. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si puedes ir por favor conmigo en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Probablemente vas a preguntarte si estás viniendo, es como eso, ya lo vimos. Solamente quería agarrar un poco acá para poder entrar en el capítulo 2. En el versículo 3 dice Pablo, orando especialmente por la iglesia de los colosenses, dice: siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta epístola vamos a ver mucho sobre Pablo dando gracias a Dios. Es una persona agradecida, es una persona madura. Está orando y dando gracias especialmente por la vida o por la iglesia en Colosas. Aunque no lo había visto, él está dando gracias y orando por la iglesia. Verso 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis de todos los santos. Vemos que lo escuchó de Epafrodito. Al parecer él fundó la iglesia y ahora está con Pablo, y él realmente le estaba contando a Pablo. El verso 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, del cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Habían creído en el Evangelio, ahora estaban realmente creciendo, y la intención esto es de dar fruto, llevar fruto. Verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo estaba orando especialmente por la iglesia de Colosas, que puedan conocer la voluntad de Dios, que puedan hacer la voluntad de Dios. Y luego dice: para que anden como es digno del Señor. ¿Cómo andamos como es digno del Señor? Agradándole, dice acá Pablo en el versículo 10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces está orando para que puedan conocer la voluntad de Dios, para que lo puedan hacer, para que puedan llevar fruto, para que puedan agradar solamente a Dios y puedan conocer más a Dios. Pablo ya, cuando está escribiendo esto, está en la cárcel, ya lleva varios años de conocer a Dios, y él en Filipenses dice: yo quiero conocerlo más, quiero experimentar realmente el poder de su resurrección y hacerme partícipe también de su sufrimiento. En el verso 11 dice: fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo estaba pidiendo por fortaleza para que puedan hacer la voluntad de Dios, para que puedan ser pacientes, para que puedan tener longanimidad, una paciencia larga, dice con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el capítulo 2 vemos que Pablo dice que realmente lleva gran lucha, especialmente por la iglesia de Colosenses. Y lo vemos. Él está orando por la iglesia de Colosas. Sabemos que hay una lucha espiritual. Y muchas veces tenemos armas espirituales, tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos el casco de la salvación, el escudo.
Y Pablo está realmente haciendo, o sea, esta gran lucha, está orando por la iglesia de Colosas, le está enviando una carta, y no solamente la iglesia de Colosas, sino en las demás, o sea, iglesias, está por Éfeso, Corinto y realmente todas las iglesias en la cual él estaba pasando, fundó, en algunos otros no los fundó, pero estaba llevando esa lucha. Habían falsas enseñanzas, falsos maestros que llegaban en la iglesia y estaban enseñando como algunas cosas, algunas filosofías. Algunos judíos también estaban como, ustedes realmente para poder ser salvos necesitan circuncidar, necesitan realmente hacer tales cosas acerca sobre la ley, y había una mezcla. Y Pablo estaba dando especialmente el evangelio, sencillamente como el evangelio, o sea, es al dar el evangelio, al creer en Jesucristo, tenemos vida eterna, somos salvos. Pero entonces había todas estas cosas que realmente se estaban involucrando en la iglesia y se estaban como mezclando. Entonces aquí estaba también especialmente con la iglesia de Colosas. Vayamos en Colosenses capítulo 2, por favor, y veamos el versículo 1 en adelante. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer los misterios de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracias. Entonces, Pablo dice acá, o sea, que estén arraigados y sobreedificados en Él. ¿Cómo es que llegamos al cristianismo? O sea, ¿cómo es que realmente fuimos salvos? Es a través, pues Efesios capítulo 2 nos dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esta fe es en Cristo Jesús, en la cual realmente somos salvos. Necesitamos andar en Él, arraigados en Cristo, sobreedificados realmente en la fe. ¿Por qué? Porque podemos ser engañados. Veamos el versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué realmente lo está diciendo Pablo? Porque podríamos realmente ser engañados. Uno podría decir, pues no, a mí realmente nadie, como se dice a veces, a mí nadie me mete el dedo, a mí realmente nadie me engaña. Pero fácilmente podemos realmente ser engañados. ¿Se recuerdan en Génesis capítulo 3? Estaba Adán y Eva, y no tenían esta tendencia, pecadora, y aún así, Eva y Adán fueron engañados. Entonces necesitamos poner más atención en las cosas que Dios nos está hablando, más atención a la verdad, porque es muy fácil podemos ser engañados. Entonces dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí la palabra engaño es la palabra sulagogeo en griego. Viene de una unión que sule es botín y ego significa conducir. Si armamos esta palabra es llevar como un botín o llevar cautivo. Los falsos maestros, por medio de sus filosofías y huecas sutilezas, se llevarían como si fueran un botín, o en otras palabras, como que si se trataran de hacer esclavos. Entonces, muchos falsos maestros es lo que estaban haciendo, engañando, y de esta manera agarrar como un botín. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Cómo realmente estaban ellos engañando? Necesitamos tener bien en claro, Cristo no es una filosofía.
La filosofía acá, especialmente, es la llamada filosofía de los falsos maestros. Esto había penetrado especialmente en los círculos judíos. Era una mezcla extraña sobre filosofías griegas, ocultismo local y misticismo judío. Era como una mezcla que se estaba realmente integrando hacia los cristianos de Colosenses y era peligrosa. Al poder ver, ciertas cosas que ellos estaban como enseñando, era obvio que realmente había, pecado, y la promiscuidad que ella salía por estar enseñando en estos, había como misticismo, había cosas ocultas, había los judíos también estaban como tratando, deben realmente de hacer eso para poder ser salvo. Necesitan tener un conocimiento mucho más pleno, mucho más grande, pero vemos lo que dice Pablo en primera de Corintio. O sea, no todos somos poderosos, no todos somos... De hecho, Cristo vino y dice a lo vil, a lo menospreciado. Él vino, Él llamó, y solamente somos salvos a través de Cristo Jesús. No tener un conocimiento mucho más grande y mucho más pleno, sino el evangelio es sencillo, pero es poder de Dios. Y realmente, porque de lo contrario, ¿qué? Realmente, si los poderosos y los más sabios y los más inteligentes, solo para ellos pueden entender qué pasa realmente con todos nosotros. Pero Dios dice que realmente vino acá y la salvación es por fe, es por creer en Jesucristo. Entonces, luego dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Acá el término huecas, su significado es vacío, es inútil, carente de significado y no es para nada beneficiosos. La palabra sutil simplemente es engaño, sugiriendo que el engaño carece de cualquier cosa provechosa, no ayuda realmente para nada. Luego dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ahora acá, Cristo no es tradición, no es tradiciones de los hombres. La tradición, ¿qué significa la tradición? Significa aquello que se transfiere de una generación a otro. No todas las tradiciones realmente son malas. Lo importante es saber realmente su origen. ¿Esta tradición de dónde viene? ¿Viene de Dios o realmente del hombre? Hay una verdadera tradición cristiana. ¿Puedes ir conmigo, por favor, a Primera de Corintios? Capítulo 15, versículo 3 al 4. Y si alguien lo tiene, ¿podría leerlo, por favor? En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. ¿El 4 también, hermano? Sí, por favor. Que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Muy bien, entonces vemos acá, es un resumen especialmente del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Este es un resumen realmente del Evangelio. Pablo lo recibió y ahora lo está realmente pasando a la siguiente generación. Va a Filipos, ¿y qué es lo que realmente habla Pablo? Habla acerca de Cristo crucificado. Va en Corinto y también está hablando sobre el Evangelio, sobre Cristo. Manda una carta especialmente a Roma y está hablando especialmente sobre el Evangelio. La mala noticia que somos pecadores, la buena noticia que Cristo vino por nosotros y tenemos esperanza de la vida futura. ¿Qué es lo que hablaba Pablo? Era Cristo, el Evangelio. Lo recibió y ahora también lo está pasando. Vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo 11. Versículo 23 al 26. ¿Alguien podría leerlo, por favor?
Primera de Corintios 11, versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. 26, ¿verdad? Sí, por favor. Así pues, todas las veces que bebieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor la anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Vemos acá entonces, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y esto, no solamente Pablo, sino los apóstoles habían recibido las enseñanzas acerca de Jesús y ahora ellos lo estaban pasando y encargando también a otros. Entonces, estas tradiciones vienen de Dios, pero lo que estaban enseñando estos falsos maestros especialmente, entremetiéndose o metiéndose, en la iglesia, eran tradiciones de los hombres. Estaban sacados de los hombres y no de la palabra de Dios. Era vana, engañosa y no beneficiaba para nada. Regresemos a Colosenses. Entonces dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La tercera es: Cristo no es rudimentos. Rudimentos tiene esto de creencias paganas. La palabra griega traduce como rudimentos o elementos, significa uno de una hilera o serie. Si tú puedes, si buscas en un diccionario bíblico, eso es lo que te va a decir, significa una de una hilera o serie. Tenían varios significados, como los sonidos o letras básicas, como el alfabeto A, B, C, que le seguía uno sobre el otro. Los elementos básicos del universo también, las estrellas, también los elementos básicos del conocimiento. En la antigua Grecia, esta palabra significaba los espíritus elementales del universo, los ángeles que influían en los cuerpos celestiales. Estos falsos maestros estaban enseñando acerca de ello, y estas cosas se presentaban muchas veces como superiores a la fe cristiana, a la fe en Cristo. Y por eso Pablo en Colosenses 2:18 nos dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, los judíos y gentiles de aquellos distritos o de aquellos lugares de Colosas suponían que las constelaciones, como las estrellas, eran bien ellas mismas como seres animados, o bien estaban gobernadas por ellos, como si ellos influyeran en el destino de la humanidad. Pero eso lo vemos el día de hoy. Esa es una falsa creencia. Dios hizo los cielos y la tierra, hizo el sol, o sea, para marcar los tiempos, día y noche. No lo creó para ser adorado. No lo creó para que, ellos realmente van a decir nuestro destino, cómo realmente va a ser. No es así, es una creencia falsa. Y Pablo vio el engaño de estas especulaciones y los advirtió: tengan cuidado con esto. Los colosenses trataban de mezclar su fe en Cristo con algunas creencias extrañas, especialmente las que debían dar culto a los poderes que dominan sobre este mundo. El problema con esto es que realmente Cristo no es más en nosotros, sino es menos. Es como cuando vas a llenar tu tanque de gasolina. Estás lleno, estás totalmente lleno, pero si quieres meter algo más, tienes que sacar la gasolina y meter otra cosa. Pero cuando metes otra cosa, tu motor no va a funcionar bien. Ya está lleno, pero muchas veces nosotros ya estamos completos en Cristo, hemos sido salvados.
Él ya nos redimió, nos ha perdonado, pero a veces queremos, pero tal vez esta creencia lo puedo agarrar, pues no voy a sacar a Cristo, pero realmente voy a meter en esto. Pero si vas a meter esto, tienes que sacar algo de esto para que tu tanque realmente pueda, caber. Pero cuando metes esto, no vas a funcionar bien, no estás bien. Entonces, los cristianos que se interesan por los horóscopos, las cartas ancestrales, las cartas de tarot, yoga, conectando con la madre tierra o experiencia de cualquier otra práctica ocultista, se está abriendo al engaño y cautiverio espiritual. Hoy es muy común en esto. Estás en Facebook y puedes ver y puedes, tal vez sí. Y muchas veces te tratan de engañar y decir, pues, con mucho amor lo hacemos eso y te recibimos acá. Pero muchas veces es una trampa. Si vas y te metes en esto, vas en cautiverio, tal como las tradiciones también judías. Porque también estaban los judíos deben de circuncidarse, deben de realmente vivir en ello. Pero cuando vemos dentro de la Biblia, no, es acerca de creer en Jesucristo, tener fe en Él, creer en el Evangelio, es poder de Dios, nos da libertad. Y por eso Pablo dice, estén sobreedificados y edificados realmente en Él, en el fundamento, que es Cristo. Entonces, necesitamos tener cuidado con ellos. Vamos a ver algunas citas que realmente nos dice que necesitamos tener discernimiento. ¿De dónde vienen realmente esto? ¿Viene de Dios? ¿Viene de la palabra de Dios? ¿O viene realmente de filosofías, de huecas sutilezas, de rudimentos de los hombres? Vayan conmigo a Mateo capítulo 24, versículo 24. Si alguien lo tiene y lo podría leer, por favor. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. ¿El 5 también? Es solo el 24. Entonces vemos acá falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, y van a hacer muchas señales. Hay cosas, incluso, el ocultismo, que está como muy mezclado, es como, pero sí funciona. Pero vemos acá, tanto falsos maestros, falsos profetas, hacen cosas y es como, pero está realmente funcionando. ¿Pero qué son? Son demonios. Entonces necesitamos realmente tener cuidado con ello. Vayamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. Sí, por favor. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces vemos ahí, necesitamos realmente estar despiertos, necesitamos andar en su verdad, porque si no fácilmente realmente podemos ser engañados. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 19 al 20. 19 al 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Muy bien, entonces vemos acá también cosas que se puedan llevar, los están sacrificando realmente a demonios. Tenemos que realmente discernir de dónde realmente vienen estas cosas. Antes de ser cristiano, me interesé mucho sobre la magia. Comencé a ver mucho como Harry Potter y es como lo estaba mirando en el cine y es como, wow, esto realmente es genial. Me estaba metiendo
no empieza realmente algo así como estás totalmente involucrado, pero poquito a poquito, si le vas dando, te hace cautivo. Entonces estaba viendo y me estaba interesando, realmente en ello. Luego quería comprar mis lentes y un sudadero y quería ser realmente, como él. Y luego entré en una librería donde había muchos libros y decía sobre magia blanca, magia negra. Y yo quería comprar realmente un libro sobre magia blanca porque decían, pues realmente no va a hacer daño, sino realmente son otras cosas que realmente puedes practicar. Ahora veo, estas magias son demonios. Estoy hablando de magia y no de como trucos y cosas, sino son, demonios, te lleva cautivo. Entonces necesitamos realmente tener cuidado con ello. Por eso te invitamos mucho como lee tu Biblia, anda en la verdad, porque es muy fácil realmente ser engañado. Cualquier cosa, suena bien. Y a veces también ahora es como lo van mezclando. Filosofía, pero igual es algo bíblico, una parte nada más, pero no es totalmente la verdad, sino está mezclado. Y a veces nosotros también vamos repitiendo estas mismas cosas. Ahora se habla incluso dentro de la iglesia cristiana sobre karma. Karma no es bíblico, está realmente en el hindú, pero ahora muchas cosas realmente, el hinduismo y cosas que realmente han sido mezcladas. Y nosotros solo a veces miramos Facebook y lo compartimos, pero no nos cercioramos que realmente sea verdad. Entonces necesitamos realmente andar en la verdad, agarrar tu Biblia, leerlo. Sé que realmente va a costar, pero es la única manera, porque de lo contrario, muy fácil, realmente vamos a ser engañados. Te van a engañar, es muy fácil realmente. Entonces, al pensar en esto, necesitamos realmente poner atención a lo que la Biblia nos está hablando, a lo que la verdad de Dios. Muy bien. Ahora veamos, esto, no es Cristo, no es filosofía, no es tradiciones, no es rudimentos o elementos, sino vamos a ver ahora lo que Cristo sí es. Versículo 9. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Porque en él habita, ¿qué es eso, hermano? Sí. Uh-huh. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok, entonces, ¿por qué seguir las filosofías vanas cuando realmente tenemos una plenitud de Cristo? La palabra plenitud es la palabra pleroma, que lo usaban también los gnósticos, lo usan también, pero acá especialmente Pablo lo usa, la suma total de todo lo que Dios es, todo su ser y todos sus atributos están en Jesús. Jesucristo es la plenitud de Dios y esta plenitud habita, continúa y permanece corporalmente en Él. En otras palabras, en resumidas palabras, Cristo es Dios. Amén. En Juan 1:1, si tú puedes ir allá, por favor. Ahorita estamos llevando especialmente el Evangelio de Juan con Alcohólicos Anónimos. Es un buen libro. Acá Juan habla mucho sobre Jesús es Dios. ¿Por qué realmente quién podía hacer como milagros sino Dios mismo? Entonces, Juan 1:1, si alguien podría leerlo, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Vemos aquí Juan comienza desde el principio. En el principio era el verbo. Y Juan está empezando especialmente desde Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y varios versos que podemos ver en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, él dice, hagamos al hombre. ¿Con quién estaba hablando Dios? Sino con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres estaban involucrados, la supremacía de Dios sobre la creación. Entonces vemos aquí, en el principio era el verbo. La palabra verbo es logos, que significa la palabra. En otras palabras, lo que se está refiriendo a Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es Dios, Jesucristo es Dios. Algunas sectas han cambiado realmente en esto. Por ejemplo, los testigos de Jehová.
Ellos dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Entonces, ya con esto le da un sentido diferente. Y hay varias cosas que han realmente removido, pero si les preguntas a ellos, o sea, nunca tienen una seguridad de salvación. O sea, si les preguntas, nunca realmente tienen una seguridad de salvación. Tengo que hacer en esto, tengo que salir y tocar varias puertas y entregar realmente estas horas, pero nunca realmente hay una seguridad de salvación. Pero vemos bíblicamente, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Juan, todo el libro de Juan dice, si tenemos a Cristo, tenemos vida eterna. Primera de Juan 5, 11 y 12, los de navegantes. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Entonces puedes preguntar realmente esto a cualquier testigo de Jehová. ¿Tienes a Jesús? Si tienes a Jesús, tienes realmente vida eterna. Si no tienes a Jesús, pues la Biblia dice que no tienes realmente vida eterna. Entonces necesitamos nuevamente estar acá, o sea, metidos en su palabra. En Juan 1:14, ¿alguien más podría leerlo, por favor? Este versículo lo usamos mucho cuando viene Navidad. ¿Alguien podría leerlo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Capítulo 1 es, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando especialmente Jesús haciéndose hombre. Filipenses capítulo 2. O sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a mismo, tomando forma humana de hombre. Nació realmente 100% Dios como 100% hombre. Los gnósticos decían, pues realmente el Espíritu no puede, o sea, Jesús no puede habitar realmente en un cuerpo material porque el cuerpo realmente es malo, según ellos. Pero vemos acá, Jesús realmente se hizo hombre. Por eso en el credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, y acerca de Jesucristo y en Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, 100% Dios como 100% hombre, unigénito, no creado. Entonces, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Jesús es totalmente Dios. Capítulo 1 vemos aquí Jesús especialmente como preeminente en la creación, Jesucristo preeminente en la iglesia. Ahora aquí está hablando especialmente acerca de Jesucristo. ¿Quién es Él? Él es Dios. Muy bien, entonces, verso 10. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Y aquí vamos a aterrizar el día de hoy. En el versículo 10. Y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Muy bien, esa plenitud. En la Reina Valera dice, y vosotros estáis completos en él. La palabra completo, si lo vas buscando en el diccionario, significa ser llenado. Todos los colosenses y todos los creyentes o cristianos hemos sido completos en Cristo. Ya que Cristo es la plenitud de Dios, entonces en Él estamos completos. No necesitamos algo más. Ya estamos completos en Cristo. Él ya nos ha reconciliado consigo mismo. Vayamos a Colosenses 1:14. ¿Alguien podría leerlo, por favor? ¿En quién tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados? Entonces vemos acá, tenemos perdón de pecados. A través de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Él ya nos ha perdonado. Él nos ha reconciliado consigo mismo. Colosenses 1, 21 y 22. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones,
ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para representárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles. Entonces vemos, tenemos perdón de pecados, Él nos ha reconciliado consigo mismo y Él nos ha dado una vida nueva. En Colosenses 2:13, ¿alguien podría leerlo? Pero vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces vemos acá, Él nos ha dado vida nueva, nos ha reconciliado, nos ha dado perdón de pecados. Entonces, ¿por qué muchas veces vamos buscando realmente en otros lados, donde la verdadera riqueza espiritual y toda la plenitud de la deidad habita en Cristo Jesús? Necesitamos estar arraigados y cimentados en Él. Luego dice, Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Filipenses capítulo 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Jesús está muy por encima realmente de ellos, de todos los poderes, de todo principado, de toda potestad. Entonces Él es preeminente sobre la creación, Él es Dios y todo realmente se va a doblar rodilla delante de Él. Estamos completos entonces en Él. ¿Por qué buscar realmente en otras partes? ¿Por qué realmente meter y hacer menos a Cristo en tu vida cuando ya lo tienes todo en Él? Las grandes riquezas, las grandes promesas la encontramos en Cristo. ¿Por qué realmente buscar en otras cosas? Cuando comienzas a buscar en otras cosas, realmente es un engaño. No busques en otras cosas. Mi papá, muchas veces íbamos con los brujos, ahora que es octubre, el 31 realmente es en ello. Era como, pues realmente para poder recibir bendición, para que podamos realmente tener buena cosecha para con los animales y en todo eso. Pero cuando comenzó, bueno, realmente él no puede leer, nunca estudió, entonces yo le comencé, a leer. Nunca le di una explicación, simplemente le estuve leyendo la Biblia. Pero él dijo, ¿por qué realmente no nos enseñan esto en la iglesia? Y luego comenzó a cambiar realmente sus pensamientos. Cuando mis hermanos le decían, ¿puedes, por favor, te vamos a enviar un dinero, puedes hacer un trabajo y dar con eso? Ahora el consejo que él estaba dando era, no, esto es malo. O sea, ¿por qué no doblas tu rodilla y pides a Dios? Él creó los cielos y la tierra y Él realmente nos puede ayudar. Yo cuando lo escuché, wow, ¿cómo es que realmente hizo esto cambio dentro de su vida? Es por realmente ver a Jesús, es por seguir la verdad que comenzó a ver esto realmente es mentira. Gastabas un montón de dinero y no ayudaba realmente para nada. Incluso muchas cosas que realmente se hacen te llevan cautivos. Muchas cosas que se juegan también, Ouija y cartas. Y he conocido a personas que estaban jugando y se metieron con eso y luego es como salieron corriendo y se quedaron como son demonios. Entonces tengan cuidado con estas cosas. No todo lo que se siente bien está bien. Necesitamos andar en su palabra y necesitamos estar renovando realmente nuestro entendimiento a través de su palabra. Aquí en Pana hay mucho sobre esto y muchos turistas vienen y aún es mucho más. Es como quiero realmente tener algo y recibir fuerza de la naturaleza o de la tierra y cosas y pagan un montón. Entonces hay más de esto. Necesitamos también tener cuidado con ello. En la radio escuchas muchas cosas. ¿Quieres algo? ¿Sabes qué? ¿Quieres un marido? ¿Quieres una esposa? Haz esto, coloca tal cosa y ahí vas a atraparlo. ¿Qué son esas cosas? Realmente. Ya les caché, se ríen porque ya... Entonces, necesitan realmente tener cuidado.
El mundo te está dando lo que tú quieres y aquí te estamos enseñando lo que Dios quiere. Si solamente estás buscando lo que tú quieres, eres un solo estás buscando lo tuyo. Acá te estamos diciendo lo que Dios quiere de ti. Dios quiere tu corazón, Dios quiere que realmente nos rindamos a Él, que Él sea nuestro Dios. Entonces necesitamos realmente tener cuidado con estas cosas. Tenemos nuestra plenitud en Cristo. Cristo es Dios y necesitamos aferrarnos en Él, edificados y sobreedificados realmente en Cristo Jesús. Entonces, no dejémonos de engañar, metámonos en su palabra, vivamos en Él, conozcamos más quién es Él y todas las riquezas que realmente Él nos ha dado. Vayamos para terminar, Efesios capítulo 2. Oh, perdón, Efesios, le dije 2, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 3. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por su pura gana, nos hizo hijos suyos. Al creer en Jesucristo, nos ha adoptado. O sea, nos ha hecho suyos. No es como en esto, tú fuiste adoptado cuando eres pequeño. Y dices, mamá, ¿por qué estoy adoptado? O sea, nos ha tomado como hijos suyos. Nos cuida, nos ama, nos corrige, porque Dios corrige a sus hijos, nos guía, o sea, nos adopta, tenemos herencia en Él. Luego dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, eres acepto delante de Dios. Pero he hecho esto, he hecho lo demás. Pero si te has arrepentido y has venido en Cristo, eres acepto a Él. Él te toma como hijo suyo. Ya no te ve a ti los pecados, ve a Jesucristo en tu vida. Eres amado, eres aceptado por Dios. Ya tenemos realmente riquezas en eso. Siempre estamos tratando como de involucrarnos a algún grupo para que realmente me sienta aceptado. En Cristo Jesús ya somos aceptados y somos amados por Él. Luego dice en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hay muchas religiones que necesitas hacer en esto. Los musulmanes tienes que ir a la Meca y hacer peregrinación, pero acá también en la Iglesia Católica ve realmente a tal parte y ya es peregrinación y así realmente varios pecados. Pero vemos acá ya realmente en Jesucristo tenemos perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces hay un propósito realmente para nuestra vida. Tú fuimos creados para la gloria de Dios. Y es cuando nos encontramos en eso, es cuando realmente sabemos quiénes somos, sabemos a qué hemos venido y para qué realmente sirve nuestra vida.
es para darle gloria a Dios. Vivamos pues para glorificarlo. Veamos todas las riquezas que tenemos en Cristo, todas sus grandes promesas y aferrémonos a Él, aferrémonos en Cristo. Amén. Y no nos dejemos engañar. Tengamos cuidado con ello porque solamente nos va a hacer cautivos. Oremos entonces y démosle gracias por todo lo que tenemos en Cristo y pidámosle para que nos ayude a estar arraigados y solidificados en Él. Entonces, pongámonos de pie y vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude esta mañana. Nuestro Padre, te damos gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú eres Dios. Toda la plenitud la encontramos en ti y en ti estamos completos. En ti estamos llenos. No necesitamos nada más experiencias. No necesitamos seguir ciertas cosas o ciertas tradiciones humanas, sino necesitamos estar arraigados en ti, saber lo que tú nos has dado, todas las riquezas, todas las cosas tú nos has dado en Cristo. Ayúdanos a permanecer en Él, ayúdanos a vivir completos en ti. Te damos gracias por tu gran amor, gracias porque tenemos perdón de pecados en ti. Ya no hay esa enemistad porque hemos sido reconciliados contigo. Porque nos ves y ves a Cristo en nosotros y te deleitas en nosotros. Te damos gracias en ello. Somos amados por ti. Y perdónanos porque buscamos realmente amor por otros lados y otros lugares cuando realmente tú ya lo has mostrado en la cruz del Calvario. Nos has amado, has dado a tu Hijo Jesucristo y nos has adoptado y nos has hecho hijos tuyos. Te damos gracias en ello. Toda la plenitud la encontramos en ti. Y ayúdanos, por favor, a vivir arraigados y sobreedificados en ti. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a llevar fruto y que este fruto pueda glorificarte a ti. Muchas gracias por lo que tú haces en nuestra vida, por amarnos, por redimirnos, por perdonarnos, por reconciliarnos contigo. Gracias, Padre. Ayúdanos en esta semana a vivir para glorificarte, a vivir para ti, a servirte solamente a ti y a rendir totalmente nuestra vida hacia ti. Muchas gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.